Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando un nuevo tema aquí en Lecciones de la Biblia. Y el tema general se llamará La verdad presente en Deuteronomio. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto para hoy está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 y 3. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Estamos comenzando una nueva aventura, ya terminamos el descanso en Cristo y estudiaremos la verdad presente en Deuteronomio. Eso significa que estudiaremos el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Y el tema de esta semana ha sido el preámbulo del Deuteronomio. Queremos para el día de hoy, en esta introducción, hacer todo un contexto para poder comprender lo que vamos a estudiar durante estos 3 meses, su aplicación para nuestro tiempo y lo presente que está esta verdad en la necesidad de la iglesia que está cercana a la segunda venida de Cristo. Podemos decir varias cosas. Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley, porque en Éxodo 20 se enunció la ley de Dios dada en el Sinaí, que ya había sido dada desde la creación, y ahora, 40 años después, se va a repetir en Deuteronomio 5. Por eso se llama la segunda ley o la repetición de la ley. Ya vimos el texto del capítulo 1, versículo 1, que dice que Moisés es el autor. Ahora miremos un poco del contexto. Han pasado 40 años desde aquella conmemorativa reunión en que Moisés había mandado a 12 espías a recorrer la tierra prometida. Durante 40 días estuvieron caminando la tierra y estuvieron observando las realidades de ella. Habían gigantes, ciudades amuralladas y una tierra que daba unos frutos maravillosos. Cuando los 40 días sucedieron, los 12 espías regresaron y dieron 2 informes. 10 espías dijeron: es una tierra bonita, es una tierra linda, pero hay gigantes, nos van a tragar vivos, nos van a beber como agua. Es terrible lo que nos va a pasar. Pero 2 espías llamados Josué y Caleb dijeron: es cierto, la tierra es linda, la tierra es preciosa, es cierto que hay gigantes, es cierto que hay ciudades amuralladas, pero tenemos un Dios que los va a entregar en nuestras manos. Vayamos y conquistemos la tierra. Ese día habían pasado solo un poco tiempo de haber salido de Egipto de la esclavitud. Pues como siempre pesó más el concepto negativo de las cosas. Y se rebelaron contra Dios y se quejaron en ese lugar. Dios, tú tienes la culpa de habernos traído hasta aquí. Has traído hasta aquí para que nos maten y nos coman. Entonces Dios dijo: perfecto. Les falta el ingrediente fundamental para entrar en la tierra prometida. Fe. Fe para creer en un Dios. Fe para creer en un Dios todopoderoso. Les había dado evidencias enormes, como las de las plagas, como las del cruce del Mar Rojo, como las del maná. Todas las evidencias se les habían dado para decir: este mismo Dios que entró en pacto con nosotros, que tuvo el amor de decirnos: los incluyo en este pacto nuevamente, porque ese es el pacto eterno, les faltó la fe. Entonces Dios dijo: esta generación no puede entrar, se tiene que morir y nacer una nueva generación que sí tenga fe. Así que aquí en este momento han pasado esos 40 años y se han muerto todos los que no tuvieron fe. Solo queda vivo Josué y Caleb y Moisés, y ahora él se prepara
Moisés quiere preparar el pueblo para entrar a poseer la tierra prometida, es decir, cruzar el Jordán y entrar en ella. Y han pasado estos 40 años con muchísimos milagros. El milagro que a mí más me sorprende es que durante 40 años no tuvieron que hacer mercado, ni sembrar porque no había dónde, porque es el desierto. Todos los días les cayó maná del cielo y los alimentó. Entonces Dios esperaba una generación que ahora estuviera preparada, que ahora tuviera la suficiente fe en creer y en las evidencias que Dios da para entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Moisés los quiere preparar? El asunto es bien interesante. Hablaremos ahora un poco del liderazgo de Moisés, pero antes de eso permítame decir lo siguiente. En la tierra prometida ahora tenían que enfrentar nuevos retos. Se iba a acabar el maná, ya no iba a caer, y había que distribuir la tierra, administrarla, sembrar y tener un sistema legislativo que Dios estuviera a la cabeza y el pueblo obedeciera. La teocracia. Dios dirigiendo, Dios siendo el presidente del país, Dios siendo el presidente de la vida, Dios siendo el dueño del reino y ellos los administradores. Tenía que prepararlos para muchas batallas. Ahí vivía el cananeo, descendientes de Cam, hijo de Noé, un pueblo idólatra y pagano que desde el recorrido que hizo Abraham, desde Ur de los Caldeos, subir a Harán y bajar a este mismo lugar que iban a poseer, Dios les había dado muchos años de evidencia a los cananeos de su amor, de su misericordia. No era gente que no conociera a Dios, claro que conocían a Dios, pero entre más años pasabas, entre más generaciones seguían, más perversos se volvían. Eso significaba que si los cananeos quedaban vivos, cada generación se haría más perversa y más perversa. Lo que quedaba ahora era quitarlos, eliminarlos. Piense en el juicio final. Dios eliminará a unos para que no poblen la tierra porque no quisieron el cambio en sus vidas. Eso es lo que ocurre con los cananeos, supremamente extrañados algunos de que Dios mandó matar a todos esos, Dios es un Dios malo. Les dio cientos y cientos de años para arrepentirse y no quisieron. Por eso ahora los israelitas tenían que entrar a estas batallas y eliminarlos porque no querían nada con Dios y serían un daño para ellos. También había que administrar, había que enfrentarse a la tremenda idolatría de estos pueblos, que era idolatría ligada siempre al rebajamiento de la sexualidad. Y también Dios quería que ese pacto que había hecho con ellos fuera renovado una vez más, ahora que esta generación iba a entrar a poseer la tierra prometida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, hablando de ese pacto. Mirad que yo os enseño estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales se oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo santo, sabio, entendido y nación grande es esta. Miren qué interesante es que ahora entren en ese pacto. ¿Por qué? Porque dice, cuando ustedes son obedientes a mis leyes, se vuelven un pueblo santo, entendido, inteligente y próspero. El verdadero progreso de la gente en la tierra está en la obediencia a Dios, no en muchos planes humanos nada más. Está en la obediencia a lo que Dios ha dicho. Y Dios quería hacer de este pueblo un atractivo enorme en medio de toda esa gente. Y que toda esa prosperidad atrajera a las personas y preguntaran, ¿qué es lo que los hace tan felices, prósperos y sanos? Vengan, es la obediencia a un Dios maravilloso como el Dios creador del cielo. Hoy se predica la prosperidad solo como que Dios me la dé porque yo tengo fe.
pero no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Se predica la prosperidad en muchas iglesias, pero se niega que la ley de Dios está vigente y que hay que obedecerla, incluyendo el cuarto mandamiento del sábado. Ahí hay una incongruencia en el sistema de predicación que hoy estamos teniendo en muchas iglesias cristianas. Así que por eso se escribe el libro de Deuteronomios. Entonces Moisés hace un repaso histórico de todo lo que ha ocurrido con sus padres y les muestra que la obediencia a las leyes de Dios es el mayor bienestar de los seres humanos y que esa obediencia viene de amarlo, porque Moisés les dice muy claro: amen al Señor con todo su corazón y amen al prójimo. Y eso no es otra cosa que la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. 4 mandamientos me demuestran que yo amo a Dios, 6 mandamientos me demuestran que yo amo al prójimo. Va a ser un libro maravilloso. Vaya echando una ojeada a todos los capítulos, porque es una repetición de muchas cosas que ya están en Éxodo y en Levítico, pero que los está escuchando una generación distinta. Son los hijos de aquellos desobedientes que retaron a Dios 40 años antes, que no tuvieron fe, pero Dios necesita que para que entremos en la tierra prometida tengamos la fe intacta, y la fe requiere amar a Dios y obedecerlo. Hablemos en este contexto un poco del autor del libro y del liderazgo de Moisés. Moisés es un tipo espectacular, un hombre que 120 años de vida, y de esos 120 años de vida, 40 años con este pueblo, apoyándolo, liderándolo y aguantándolo en el amor a Dios. Pueblo duro, porque era un pueblo que había mezclado gente que salió de Egipto, de los egipcios, con los mismos israelitas, y habían producido lo que se llama la multitud mixta, es decir, gente que está dentro de la iglesia convertida y gente que no está convertida, y unos comienzan a afectar a otros, a dañar a otros, porque es un plan del enemigo meter a muchas personas dentro de la iglesia que están medio convertidas, medio sancochadas, y vienen a hacer daño a los demás. ¿Por qué? Porque esos otros no están firmes en la palabra del Señor. Pero este Moisés, en una ocasión que Dios dijo: Moisés, quítese de ahí y destruyamos este pueblo, yo lo destruyo y hago de usted un nuevo pueblo y una nueva nación. Dios estaba ahí probando a Moisés, y esa prueba, como cuando se prueba a Job, salió muy bien, porque Moisés dice: no, Señor, hágame un favor, bórreme también a mí con ellos del libro. ¿Cuál libro? Del libro de la vida, donde se escriben a todos los que se entregan a Cristo, hacen su voluntad y se casan con Él a través del bautismo. Y Moisés amaba a este pueblo, porque Moisés tenía una característica en su liderazgo que nosotros estamos perdiendo. Se llama liderazgo servidor. Estos días aprendí los 7 principios del liderazgo servidor. Solo voy a mencionarles 2 que aprendí, que estoy aplicando en mi vida, y que Moisés aplicaba los 7 totalmente. Principio número 1. Los líderes servidores se humillan y Dios los exalta. Hoy lo que hemos estado haciendo, lo que yo hago, yo me exalto, y lo que hace Dios es humillarme. Moisés se humillaba. Dios lo exaltaba a través de las obras que Dios hacía a través de Moisés. Milagros y milagros y milagros. Primer principio que hay que aplicar tanto en la iglesia como en la familia: el líder servidor se humilla, Dios lo exalta. Y el segundo que aprendí en Moisés, en esto del liderazgo servidor, y que me está sirviendo mucho: los líderes servidores siguen a Jesús, no las posiciones. Muchos se equivocan cuando uno de ustedes sabe algo y lo quiere exponer y lo hace y lo dice, pensando que van detrás de posiciones y terminan atacando a las personas. Pues bien, a veces cometemos ese error, pero Moisés nunca buscó una posición. Moisés siguió a Jesús, lo siguió de todo corazón, lo siguió profundamente. Estos 2 elementos de liderazgo servidor quiero destacarlos hoy en Moisés. Si queremos ir a la tierra prometida, necesitamos humillarnos y que Dios nos exalte a través de las obras que Él puede hacer de nosotros. Y segundo, debemos seguir a Jesús, no las posiciones. Yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el jefe, yo soy el presidente, yo soy el ministro de tal. No,
Seguimos a Jesús, no las posiciones. Ahora, ¿cuál es la aplicación que trae el libro? ¿Por qué se llama la verdad presente de Deuteronomio? Si eso ocurrió tanto tiempo atrás, ¿cómo es una verdad presente para hoy? Súper presente. Nosotros, como esos israelitas a los que se escribe el libro de Deuteronomio, estamos también a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Qué es eso? Que muy pronto va a ocurrir la segunda venida de Jesús y va a entrarnos a la tierra prometida. Entonces el diablo hizo todos los esfuerzos allá, los vamos a ver, los vamos a repasar. Les metió apostasía, les metió idolatría, les metió desobediencia, les metió rebeldía para que no entraran. Voy a lograrlo como hace 40 años que Dios no los pudo entrar. Eso mismo intenta hacer con nosotros. Entrar en rebeldía, entrar en problemas, entrar en dificultades, en idolatría, para que en la venida de Jesús todo nos encuentre totalmente desprevenidos. Se está terminando la historia de este mundo. Y ahora Cristo dice, van a entrar en mi segunda venida a la tierra prometida los que tengan fe. Fe en Jesucristo. Hoy está avanzando profundamente el ateísmo, un cristianismo a medias, el quitar a Dios de la vida de las personas. ¿Y cómo se disfrazan los que no creen en Dios echando un discurso que parece que aman a Dios y es un discurso falso? Porque esas personas no aman a Dios, no aman a Dios y no merecen mi apoyo y no merecen ni un comentario más de mí porque no aman a Dios. Y entonces necesitamos fe, fe para amarlo, para creer, y esa fe me lleva a conocerlo y me lleva en ese amor a la obediencia. Muy pronto los 10 mandamientos volverán a estar en el centro de la historia de este mundo, y especialmente el cuarto mandamiento, el del sábado, estará ahí en el centro como un problema que Dios necesita que tengamos fe para resolverlo. Y el segundo punto es que como estamos casi por entrar en la tierra prometida, tenemos que cumplir una misión, la misma misión encomendada a Israel. Prediquen del Mesías porque vendrá una primera venida del Mesías, y ese pueblo no lo hizo. Por eso Israel no tiene nada que ver como pueblo allá donde existe, no tiene nada que ver en la profecía. Romanos 9 fue reemplazado por la iglesia, pero ahora la iglesia que está a punto de entrar en la tierra prometida tampoco quiere cumplir la misión. Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchas deudas, tengo muchos problemas, tengo pereza, vivo en la comodidad y no cumplimos con la predicación de la misión. Todo aquel que no se involucre en el cumplimiento de la misión, es decir, de hablarle a otro del Evangelio de Jesús, va a quedar aquí en el desierto y no entrará en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eso es egoísmo. Yo sé todo lo que Dios quiere para que las personas sean salvas y sean felices, pero no se lo voy a decir. Eso es egoísmo, y el egoísmo va a hacer que yo me pierda. La historia de Deuteronomios en nuestro folleto comenzó diciendo que en Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 11 ocurrió algo muchísimos años después. Segunda de Reyes 22, 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Miren lo que ocurrió. Josías es el rey. Muchos años han pasado después del Deuteronomio. Y el pueblo está muriéndose espiritualmente. Y el pueblo está en apostasía. De repente alguien encuentra por allá el libro de Deuteronomios y sacan y lo leen. Y cuando se lo leen al rey Josías, él se rompe los vestidos y dice, no puede ser. Estamos desobedeciendo todo lo que Dios nos dijo. Estamos repitiendo la misma historia y por eso sacaron el libro y Josías comienza un movimiento de reavivamiento y de reforma. ¿Qué es revivir? Es volverle a echar aire a alguien que se está muriendo. El aliento de vida de Dios, el aliento del Espíritu Santo. El reavivamiento es que Dios entra en mi vida y en mi corazón, lo toma y hace un cambio espiritual en mi vida. Me muero espiritualmente y Él quiere revivirme. Pero ese revivimiento espiritual me lleva a unos cambios en mi conducta que viene desde adentro y se llama reforma.
Estudiaremos sobre este tema durante este trimestre para entender cómo prepararnos con el reavivamiento y la reforma, correctos, equilibrados, no extremistas, para ir a la tierra prometida. Será una gran aventura. No olvide conseguir su libro guía con alguno de los amigos de la iglesia y estudiar la verdad presente en Deuteronomio. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este nuevo estudio y ayúdanos a comprender lo que los israelitas vivieron y a no repetir sus errores para entrar en la tierra prometida en tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. No olvide compartir este mensaje. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.